Veamos un ejemplo simple de un sistema de control, partiendo de lo que ya sabemos sobre modelado de sistemas físicos. En la unidad 1 vimos que un sistema térmico simple se podía modelar como un circuito RC básicamente. Entonces aquí tenemos un modelo simple de un horno en el cual la fuente P simboliza la fuente de potencia de calefacción, que puede ser una resistencia eléctrica o puede ser un mechero de gas, lo que fuera. La capacidad térmica está simbolizada como un capacitor. La resistencia térmica del horno está simbolizada como una resistencia justamente. Y las pérdidas a través del aislamiento del horno hacia el ambiente están simbolizados por esta otra resistencia térmica. Fuera, el ambiente podemos considerar que tiene una temperatura fija, que es la temperatura ambiente, que es una fuente de tensión, y la tensión sobre este nodo es la temperatura. Partiendo de esta analogía eléctrica, aplicando teoría de circuitos, podemos hacer un poco de álgebra y llegamos a esta expresión. La temperatura en el horno depende de la potencia aplicada, de las pérdidas al ambiente, de la influencia de la temperatura ambiente, y tiene toda una componente dinámica dada por la relación de resistencias térmicas y capacidad térmica. Luego, toda la planta nos queda modelada de esta forma. La temperatura depende de la potencia, nuestra variable de control, y de la temperatura ambiente, que es una perturbación para nuestro caso. Si ahora armamos el lazo realimentado, nos queda de esta forma. Nuestra planta, nuestro sensor de temperatura, acá irá nuestro circuito con la termocupla, con el RTD, con lo que fuera, con el semiconductor, todo depende del rango de temperaturas que vamos a trabajar. El restador, la referencia y el control en sí, el cual actúa sobre la potencia. Entonces, en este lazo medimos temperatura, comparamos contra la referencia, calculamos el error y a partir de ahí actuamos sobre la potencia en el horno. Ponemos más potencia o menos potencia. Si despejamos de aquí las funciones de transferencia, vamos a ver, como es de esperar, que la función de transferencia de la temperatura respecto de la referencia es, como ya habíamos visto, el producto de todos los bloques que están, directamente entre la referencia y la temperatura. En este caso es GC, RTH2 y GP, donde GP es todo esto que está aquí, lo que está en estos dos paréntesis, y GC es el control, que aún no lo definimos. Y abajo, en el denominador, tenemos 1 más el producto de todos los bloques que están en el lazo, que en este caso es GC, RTH2, GP y H. Por otro lado, si queremos ver el efecto de la perturbación, en este caso la temperatura ambiente, sobre la temperatura en el horno, nos va a quedar en el numerador todo lo que está entre la entrada de perturbación y la salida, en este caso es solamente GP, y abajo el denominador es igual al caso anterior. Con eso podemos ver las dos funciones de transferencia, la que nos interesa a nosotros, que es esta, y la de la perturbación, que es la que queremos hacer lo menor posible. Nótese una cuestión importante, más que nada a la hora de hacer análisis después sobre algún tipo de diagrama: unidades. La primera función de transferencia está en unidades, por ejemplo, de grados centígrados sobre volts. ¿Sí? La referencia va a estar aplicada en volts y la temperatura va a estar en grados centígrados. Entonces tiene dimensiones, es una relación dimensional. La segunda es una relación adimensional porque está en grados centígrados sobre grados centígrados, entonces es una relación de veces. ¿Sí? Es importante aclarar esto porque a la hora después de hacer cuentas o de hacer una representación gráfica en un diagrama de Bode, hay que tener cuidado de no mezclar
curvas que están con diferentes tipos de unidades, ¿sí? Bueno, veamos ahora una pequeña simulación hecha en Octave para comparar este sencillo, simple sistema de control de temperatura realimentado contra un caso de un sistema de control de lazo abierto para la misma planta. Bueno, vamos aquí al Octave Online. Aquí tenemos el script para simular el sistema térmico. Aquí tengo definida la planta térmica, las resistencias térmicas, la capacidad térmica. Con esos datos armo la función de transferencia GP, utilizando lo que ya tengo calculado. Y ahora lo que voy a hacer es ensayar a lazo abierto y a lazo cerrado el mismo sistema de control. Entonces, yo planteé para el caso a lazo abierto, digo, bueno, esto representa básicamente un recipiente, una pava, digamos, para calentar agua para el mate, y la voy a calentar a 76 grados. ¿Cómo hago a lazo abierto? Bueno, a lazo abierto lo que haría es hacer un ensayo de la planta y ver cuánto tiempo le cuesta llegar a 76 grados aplicando siempre la misma potencia. Bueno, ese tiempo lo calculé básicamente haciendo prueba y error. Calculé la cantidad de segundos que tarda y lo que hago es ahora aplicar un escalón de potencia hasta llegar a 76 grados, que equivale a 221 segundos, que aquí le puse como tiempo objetivo. Fíjense que aquí el escalón generé un vector de tiempo que va desde 1 segundo, en pasos de 1 segundo hasta 221. Y luego, lo que ocurre es que cuando ese control a lazo abierto yo corte la potencia, mi pava de mate se va a empezar a enfriar, ¿sí? Y se va a enfriar en forma natural, o sea, a través de las pérdidas por la resistencia térmica, digamos, entre el recipiente y el ambiente. Bueno, básicamente, si simulamos ahora todo esto, yo lo voy a ir haciendo por partes. Nos queda una curva como esta de acá. Lo que tenemos es un calentamiento rápido, ¿sí? Si bien acá se ve recto, en realidad es exponencial. Lo que pasa que como es con toda la potencia, a toda potencia, la primera parte de la exponencial es como se ve casi recta. Aquí llegamos a 76 grados y corto la potencia e inevitablemente esa pava empieza a enfriarse. Y al cabo de unos cuantos minutos ya tengo que no está en 76, ya está por debajo de los 70 grados. ¿Sí? Esto es lo esperable. Esto es lo que nos ocurre cuando calentamos una pava de mate en la hornalla o en la pava eléctrica y la sacamos de ahí. Inevitablemente empieza un proceso de enfriamiento. Cuanto mejor sea el aislamiento va a ser más lento. ¿Qué pasa a lazo cerrado? Bueno, a lazo cerrado hago lo mismo, pero ahora agrego una realimentación, puse aquí 10 mV por grado, que sería mi sistema de sensado. Ya les digo, podría ser, por ejemplo, en este caso, tratándose de temperaturas menores a 100 grados, un semiconductor. Un compensador o controlador que es una ganancia pura, ¿sí? Y elegí 5000 por poner un valor para hacer la simulación. Después vamos a ver más adelante cómo elegir un criterio y qué limitaciones vamos a tener. Calculo la transferencia de lazo cerrado y aplico el escalón. Entonces vamos a simular ahora esta parte. Y obtenemos esta curva de acá. Fíjense que a diferencia del caso a lazo abierto, la convergencia a 76 grados no es tan rápida como ocurría en este caso. Fíjense que aquí
en 221 segundos ya habíamos llegado. ¿Por qué? Pues estábamos aplicando toda la potencia. No estábamos modulando nada. Aquí, a los 221 segundos, recién superé los 60 grados y un poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema de control a lazo cerrado, en la medida que se va acercando al valor objetivo, la señal de error decrece y por lo tanto reduce la acción de control. La potencia aplicada es cada vez menor. Por lo tanto, converge más lentamente. Pero lo que veo acá es que no aparece el fenómeno de enfriamiento. ¿Por qué? Porque en la medida que va convergiendo, el sistema de control va aplicando muy poquita potencia, pero aplica la potencia necesaria para compensar las pérdidas y de esa forma lograr que la temperatura se mantenga. Si yo ahora cambio la cantidad de agua en esa pava, en el control a lazo abierto no tengo forma de enterarme, por lo tanto voy a aplicar la misma duración de tiempo y voy a tener que o llego a una temperatura más alta o llego a una temperatura más baja, según si quité o agregué agua. Mientras que el control a lazo cerrado tardará un poquito más o un poquito menos, pero siempre va a converger al valor objetivo. Les dejo como tarea que justamente a partir de este script, que lo tienen en la página del campus para descargar, justamente hagan esas pruebas y cambien la capacidad térmica, que tiene que ver ni más ni menos con la cantidad de agua, y calculen, justamente vean ese efecto, ¿no? O cambien el tiempo y vean el comportamiento de ambos lazos. En ninguno de estos casos está considerado la temperatura ambiente. Obviamente si agrego la perturbación de la temperatura ambiente, en el caso a lazo abierto lo que voy a tener es que toda esta curva se va a desplazar hacia arriba o hacia abajo, mientras que en el caso a lazo cerrado lo vamos a ver como una muy leve variación en el valor de reposo. Volviendo al tema del efecto de las perturbaciones sobre el lazo de control realimentado, una buena pregunta que cabe hacerse es si el efecto de la perturbación depende de la variable a la que afecta. Yo aquí dibujé un sistema de control genérico, con un control genérico, una planta genérica, una realimentación genérica, y puse tres perturbaciones distintas. Una perturbación en la variable de salida, que denominé N1, una perturbación en la variable realimentada, que denominé N3, y una perturbación sobre la señal de error. Podría haber puesto algunas otras más, pero estas tres me van a ilustrar las cuestiones más importantes. ¿Cómo podemos saber si el efecto es el mismo? Bueno, básicamente remitiéndonos a la definición y calculando el efecto de cada una de esas perturbaciones sobre la salida. Asumiendo que el sistema de control es lineal, sabemos que podemos hallar la relación de I a N1, de I a N2 y de I a N3, haciendo cero las otras entradas. Bien. Entonces, la transferencia de la salida respecto de la primera perturbación ya la conocemos, es la que hemos trabajado en las diapositivas previas. Tenemos un 1 entre entrada y salida, y debajo 1 más GC/GP por H. Asumiendo todas las otras entradas igual a 0. Y respecto de N2, cambia. ¿Por qué? Porque ahora entre la señal N2 y la salida I hay dos bloques, que son GC y GP. Entonces fíjense que ya estamos viendo que hay una diferencia entre ambas perturbaciones, o entre el efecto que producen ambas perturbaciones. Y por último, la relación I a N3 también es diferente. ¿Por qué? Porque desde N3, si seguimos el flujo de la señal, pasamos por H, por GC y por GP. ¿Qué particularidades tienen esto? Bueno, veamos, digamos, a grosso modo, cuál es la influencia de la perturbación en cada caso. Para eso vamos a considerar los dos casos bien extremos. Que el producto GC/GP por H es mucho mayor que la unidad o mucho menor.
En el primer caso, si GC GP por H es mucho mayor que la unidad, este 1 es despreciable y me queda 1 sobre un número mucho mayor que 1, por lo tanto nos queda un número mucho menor que la unidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la perturbación N1 impacta poco sobre la salida I. Hay poco de esa perturbación que se ve reflejado en la salida, menos que la unidad. Si GC GP por H es mucho menor a la unidad, se desprecia este término y este cociente tiende a 1. En ese caso tenemos que la perturbación básicamente se traslada completamente desde este punto hacia la salida. Primera conclusión, para poder rechazar, esa es la palabra que se usa digamos, en la jerga de control, para poder rechazar esa perturbación, necesito que GC por GP por H sea mucho mayor a la unidad. Y eso es algo que yo puedo lograr. ¿Por qué? Porque GP es la planta, no la puedo modificar. H no tengo mucha libertad, pero GC sí. GC es el control y es donde yo voy a poner justamente todo el esfuerzo de diseño. Entonces yo puedo garantizar que este producto sea mayor que la unidad. Vayamos al caso N2. ¿Qué ocurre aquí? Si GC GPH es mucho mayor que la unidad, este 1 es despreciable y luego nos queda, GC se simplifica con GC, GP con GP, me queda 1 sobre H. ¿Qué nos dice? Y si GC GPH es mucho mayor que la unidad, la perturbación N2 pasa a la salida de la misma forma que la referencia. Fíjense que nos queda 1 sobre H, que es lo mismo que yo espero para la entrada R. O sea, que la perturbación 2, a los efectos prácticos, tiene tanto peso e importancia como la referencia. Y eso es malo. Es muy malo. ¿Qué pasa con N3? Aplicando la misma lógica, si GC GP por H es mucho mayor que la unidad, todo esto se simplifica y nos queda 1, que quiere decir que la perturbación N3 pasa completamente a la salida. ¿Qué veo acá? Veo que no se puede mitigar la perturbación de la misma manera en todos los casos. Que la condición que yo busco casi ideal, que es buscar un producto GC-GP por H mucho mayor que la unidad, no sirve para determinadas perturbaciones. ¿Y por qué no sirve? Básicamente porque perturbar aquí o perturbar aquí destruye la esencia del control. La esencia del control a lazo cerrado se basa en el error, en el cálculo de la señal de error. La señal de error es la que le provee de información al control para que el control actúe sobre la planta. Si la señal de error, por algún motivo, está corrompida, el control no puede saberlo. Entonces, si yo deterioro la señal de error en forma directa o en forma indirecta a través de la realimentación, el controlador no puede hacer milagros. Por eso es que estos dos casos, el de N2 y N3, son muy nocivos. Y en caso de existir van a requerir de un mayor esfuerzo de control para poder filtrarlos o atenuarlos de alguna manera. Si se trata de perturbaciones localizadas con frecuencias muy particulares, se puede llegar a hacer algún tipo de filtro sintonizado para eliminarlas. Si se trata de perturbaciones con un ancho de banda grande, posiblemente no haya solución y haya que encarar algún otro tipo de estrategia para estos problemas. Ya vamos a ir viendo en determinados ejemplos, cuando estemos trabajando más en la parte de estabilidad, cuestiones relacionadas a este asunto.